El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Dice allí la primera lectura que es tiempo de zarandear el corazón, de poder revisar los frutos, de poder examinarse. De hecho, prontito ya, próximo miércoles ceniza, comienza el tiempo de Cuaresma, así que vamos disponiendo el corazón. Y el Evangelio de hoy nos invita en este zarandeo un aspecto a revisar, nos invita a meditar sobre nuestro modo de actuar frente a los defectos, frente a la falta de los demás, de nuestros hermanos. Lo primero que nos dice Jesús es que no nos tenemos que poner así tan rápidamente en el lugar de guías de los demás. De esta forma sale el Señor al encuentro del simplismo, de los que creen que los malos son siempre los otros y quieren constituirse en maestros de los demás. Y lo segundo que enseña Jesús es que solo quien primero se examina a sí mismo y reconoce y confiesa su pecado o su condición pecadora, podrá llegar a tener la claridad de mirada como para ayudar a los demás a superar sus caídas. Al respecto, el Papa Francisco, en realidad cuando no era todavía Papa, escribió un artículo comentando el libro de Doroteo de Gaza, que se llamaba La acusación de sí mismo, y allí dice: quien se acusa a sí mismo deja lugar a la misericordia de Dios. Quien sabe de acusarse a él mismo es un hombre que siempre se va a acercar bien a los demás como el buen samaritano. Nada molestó más a Jesús como la hipocresía, la falsedad o la doblez de quien se erige en juez de los demás y resulta que comete cosas peores que las que condena en los otros. Decía el Papa Francisco en el Ángelus allá por el año 22 que estamos muy atentos a veces a los defectos de los demás, incluso a los que son pequeños como una brizna de paja, e ignoramos los nuestros otorgándole poco peso. O sea, es verdad lo que dice Jesús, encontramos siempre motivos para culpabilizar a los demás y justificarnos a nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces nos quejamos de las cosas que no funcionan en nuestra sociedad, en la iglesia, en el mundo, sin cuestionarnos antes a nosotros mismos y sin comprometernos en primer lugar a cambiar. Todo cambio fecundo, positivo, debe comenzar por nosotros mismos, ¿no? De lo contrario, no habrá cambio, ¿no? O sea, el Señor nos invita a limpiar nuestra mirada. En primer lugar, nos pide que miremos nuestro interior para reconocer nuestras miserias, ¿no? Si reconocemos nuestros errores y nuestras miserias, se abre para nosotros la puerta de la misericordia. Y después de que hayamos mirado nuestro interior,
Jesús nos invita a mirar a los demás como Él lo hace. Jesús no ve en nosotros errores irremediables, sino que ve hijos que se equivocan. El punto de vista cambia, no se concentra en los errores, sino en los hijos que se equivocan. Jesús cree siempre en la persona y está siempre dispuesto a perdonar los errores. Sabemos que Dios perdona siempre, en fin, nos viene bien aquel consejo de San Antonio de Padua, solo en caso de necesidad y después de habernos corregido a nosotros mismos, se puede corregir a los demás. Interesante la mirada del Señor, de alguna manera estos días, el domingo pasado y hoy también, es como decíamos entrar en la escuela de la mirada y uno dice a veces hay como dos modelos de mirada. Por un lado la mirada del Señor, fíjense, uno ve un poco en el Evangelio, ¿no? Dice el Evangelio, al pasar vio a Mateo y le dijo sígueme, es decir, Jesús lo vio a Mateo, este cobrador de impuestos, sentado a la mesa. No es una mirada ingenua, es una mirada conocedora y misericordiosa. Jesús ve cómo somos, lo que somos, no nos ve a nosotros y nuestras circunstancias, ve más allá de las apariencias, ¿no? El Señor habrá visto bajo esa corteza corrupta de este hombre, Mateo, a un hombre bueno, como también un día vio a Zaqueo y lo invitó a su casa, y aquel gesto del Señor lo desarmó y lo animó a Zaqueo a devolver todo lo que había robado. O como vio a la Magdalena, que en vez de machacarle sus impurezas, la nombró con delicadeza y ternura, y la constituyó la primera anunciadora de la resurrección. O sea, bajo las apariencias de los despojos humanos de su tiempo, leprosos, cobradores de impuestos, viudas indefensas, prostitutas, se esconde la dignidad de Dios, una dignidad capaz de gestar una vida nueva contra toda evidencia, y Jesús la ve. Me acordaba Brochero también tenía esta mirada. Fíjense, así miró un día Brochero a Santos Guayama, aquel peligroso cuatrero que asolaba la región con robos y con crímenes, ¿no? Si todo el mundo veía en Santos Guayama un forajido e indeseable, Brochero en cambio advertía que en el fondo aquel era un hombre bueno, posiblemente muy herido por la vida y con inmensa magnanimidad, e intentando acercarse a él. En un momento Brochero lo invita a hacer ejercicio, después lo va a ir a buscar, ¿no? Le dice, don Santos, son tantos los deseos que tengo de verlo y estrecharlo entre mis brazos, que los días me parecen años. Ojalá Dios me hiciera el favor de proporcionarme los medios de verlo en la expedición que haré a los llanos de La Rioja. Y ya muerto Guayama, que en realidad fue uno de los grandes dolores de Brochero, porque él hizo dejar las armas y lo iba preparando para ejercicio, y lo traicionan a Brochero, y en San Juan lo emboscan a Guayama y lo fusilan sin juicio, ¿no? Guayama le escribe a Brochero que venga a verlo y no llegó. O sea, lo fusilan antes de que pueda llegar a defenderlo. Fue uno de los grandes dolores de Brochero. El otro gran dolor fue no poder lograr los 100 kilómetros de la vía del tren para poder sacar los frutos de tras la sierra hacia el puerto de Buenos Aires, estar sufriendo pobreza, pudiendo, digamos, vivir dignamente, ¿no? Pero interesante esto de Guayama, y cuando ya muerto Guayama, va a decir Brochero, de Guayama se decía que era muy malo, pero para mí era un manso cordero y muy buen amigo. Esa era la mirada de Brochero, bien parecida a la de Jesús, una mirada pascual que ve más allá, más hondo, y porque ve más hondo, es una mirada que te rescata, que te libera, una mirada que te redime, que te sana, que te hace levantar la frente, ¿no? Un poco como dice allí el eclesiástico, ¿no? Una mirada que no anda hurgueteando la parte fulera, diríamos así, de nuestro corazón, sino los retazos sanitos de nuestro corazón, ¿no? Siempre aún
aún en las mayores miserias nuestras siempre hay zonas del corazón, y Dios, en vez de mirar la parte fea, siempre nos rescata a través de la parte linda del corazón, ¿no? Por eso el libro del Eclesiástico, en la primera lectura, vincula este modo de mirar con la sabiduría del humilde, y lo hace en un modo imperativo: no juzgues por las apariencias, no alabes a un hombre por su buena presencia, ni lo desprecies a nadie por su aspecto. Yo tengo una anécdota. Me tocó vivir 2 años en Guayaquil, Ecuador, en el Colegio Javier de los Jesuitas, y durante el año al jefe máximo de la Coca-Cola, que era papá de uno de los alumnos, lo secuestraron, así que muy duro. Lo llevaron a la selva, esto contado por él después, porque quedó libre después, ¿no? Lo llevan a la selva, lo meten en una cueva, allí en un ranchito, un lugarcito en la selva ecuatoriana. En un momento lo trasladan de un lado a otro los secuestradores, con los ojos vendados, atados, lo llevan en un jeep de un lado a otro, siempre dentro de la cordillera ecuatoriana, pero resulta que el jeep se desbarranca y los 2 raptores mueren, y él queda sanito, los 2 que lo raptaron. Entonces logra sacar la venda, se logra sacar, y se fija un poco dónde está, se da cuenta que está cerca de una de las sucursales de las plantas de la Coca-Cola, y entonces allá fue, por supuesto, ¿no? Y entonces se presenta todo sucio, andrajoso, barbudo, imagínense 20 días de estar metido, secuestrado. Entonces se presenta ahí a la garita de entrada, a la barrera, y dice: soy el señor Jubín, soy el jefe de auxilio. Sí, mucho gusto, yo soy la Pachamama, le dijeron, ¿no? No, pero yo soy, sí, bueno, traerle un sanguchito, le decía otro. Dice: no, yo soy el director general de la Coca-Cola. Esto contado por él, decía: yo en esta planta hace 2 o 3 meses entraba en un Mercedes-Benz, me levantaban la barrera, me saludaban. Hoy llego andrajoso, sucio, y no pasa nada, no puedo pasar. Entonces él decía: ¿quién soy, no? ¿Soy la apariencia o soy esto? ¿Con qué? ¿Cómo me miran y cómo miro yo, no? ¿Cómo miro yo, no? Siempre me quedó esta imagen contado por él, además, como diciendo: después de aquella experiencia he aprendido que hay que tener cuidado cómo miramos, porque a veces podemos ser muy injustos y muy duros, ¿no? En fin, sigue el Eclesiástico: no te gloríes de la ropa que te cubre, ni te orgullezcas en los días de gloria. En palabra del Papa Francisco, no te la creas, no te olvides de dónde te sacó el Señor. No censures antes de averiguar, primero reflexiona, y no respondas antes de escuchar. Y la otra mirada es la mirada farisaica, ¿no? Esa mirada esencial y misericordiosa del Señor desmantela, deja al descubierto nuestra mirada farisaica, inquisidora, condenatoria, prejuiciosa. Es decir, esto, al ver que comía, dice el Evangelio, ¿no? Al ver que comía con pecadores y publicanos, con corruptos, la gente le decía a los discípulos: ¿por qué come con pecadores y publicanos? ¿Por qué se sienta a la mesa con estos malandras? Pasaba, interesante, yo digo tantas veces, lo he escuchado esta misma palabra sobre el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué se junta con este? ¿Por qué saluda este otro? Interesante, en el caso de Brochero, tuvo una experiencia parecida. Pasaba el señor Brochero, dice, camino de Minas para Soto, y se hospedaba en la casa de un señor amancebado. Esto ocasionó que el párroco de la zona lo interpelara a Brochero y le preguntaban por qué no iba a dormir con él en la parroquia en vez de pernoctar en casa de esa gente escandalosa. Sonrió Brochero, dice, y le dijo sin vuelta: ¿y qué querés? Le dice: la culpa la tiene Jesucristo, que comía con los pecadores. En fin, la palabra de Dios y la liturgia de hoy es una invitación hermosa, ¿no? A ampliar los horizontes de nuestra mirada, a ver más lejos, ver la hondura de las cosas o de la gente, y no quedarse en su superficie. Es ver las situaciones y los hechos como las ve Jesús, crucificado y resucitado,
ver la realidad como la contempla el Señor desde lo alto de la cruz y desde la gloria de la resurrección. Mirar más lejos, mirar más allá de las apariencias, mirar más arriba, lo cual no es fácil, sobre todo donde las circunstancias dolorosas, el entorno hostil, la situación económica y la inseguridad reinante son una invitación solapada y muchas veces descarada a sospechar de todos, a sentirnos amenazados y por lo tanto a vivir a la defensiva, amurallados, a cerrar puertas, a estrechar los espacios, a achicarnos, a proteger enfermizamente a veces la propia quintita, a desentendernos del horizonte de los prójimos, de los demás, bajo el pretexto de que ya bastante preocupaciones tenemos con lo nuestro, y muchas veces terminamos cercenando proyectos, abortando sueños, ¿no? En fin, este domingo, en esto de ir como disponiendo el corazón, en esto de ir como examinando, el domingo también lo decíamos, cómo ando mirando, ¿no? Cómo ando mirando. A lo largo de la vida, si es que se encara por un camino de madurez humana y cristiana, uno va curando su mirada, ¿eh? Pero para curar nuestra mirada se necesita tiempo. Se necesita haber visto muchas cosas en la vida y en el propio corazón. Se necesita a veces haberse rebalsado de risas y haber pasado por el crisol misterioso del dolor. Dice alguno de nuestros autores, hay ciertas cosas que solo pueden ser vistas por ojos que han llorado. Y necesita por encima de todo dejarnos mirar por Dios. San Ignacio en los ejercicios espirituales nos invita al comienzo de cada meditación o contemplación a considerar cómo Dios me mira. Bellísimamente describe Owen esa mirada contemplando el Cristo de Rublev, este ícono del rostro de Cristo de allá por el siglo XV, ¿no? Y entonces allí dice, su mirada es misteriosa y profunda, la del Señor. Nos mira y nos conforta con sus ojos penetrantes. No son severos ni juzgan. No inspiran miedo, sino que manifiestan el cuidado amoroso de alguien que está pendiente de nosotros en todo momento y en todo lugar. Sus ojos expresan un deseo de mirar dentro de los corazones y entenderlos. La mirada es clara y benevolente, nos hace sentir cercanos a Él. Sus ojos nos ven en lo más escondido y nos aman con una misericordia divina. Su afable humanidad nos pide dejar a un lado nuestros miedos y acercarnos a Él con confianza y amor. Si contemplamos así a Cristo, Él nos conduce al corazón de Dios, al mismo tiempo que nos acerca al corazón de todo ser humano. En fin, que podamos pedir esta gracia de la mirada, decíamos el domingo pasado, y viene bien hoy también, entrar en la escuela de la mirada del Señor. Gerardo Villar, jesuita, le llamaba a Jesús el maestro de la mirada. Él nos amó primero porque nos miró primero. Y así Dios nos mira como nadie nunca nos ha mirado ni nos mirará jamás, sacando lo mejor de nosotros en cada instante. Que esta mirada de Dios sobre nosotros guíe la nuestra hacia el mundo. Mirada que lo hace todo nuevo, que no desgasta o da las cosas por sabidas. Mirada que recupera la novedad de todo y de todos, que recoge de las cunetas las miradas perdidas, despistadas o derrotadas de tantos hermanos caídos que necesitan con urgencia de la mirada de Dios y de la mirada misericordiosa nuestra. Esta misa y este domingo y estos días, por supuesto, estamos rezando por el Papa, ¿no? Que el Señor le dé salud para que nos siga enseñando a mirar como mira Jesús, misericordiosamente. Si uno puede buscar un calificativo, pueden buscar mucho, pero posiblemente el que más, digamos así,
el que más lo nombra, el que más los describe, el que más lo representa, es la mirada misericordiosa del Papa Francisco, ¿no? Todo a lo largo de la vida uno ha visto, digamos, gestos y perdones muy, muy grandes, ¿no? Que el Señor le dé salud para que nos siga mirando y que sigamos con Él aprendiendo a mirar. También pedimos, ¿no?, que el Señor perdone la hipocresía y la ambición de esa otra mirada farisaica que en este tiempo aparece por todos lados, ¿no? Esta mirada de hipocresía y de ambición de poder, de quienes lo quieren muerto, ¿sabes? Lo quieren muerto porque no piensan como ellos, por supuesto por envidia y por ambición, de quienes se dedican a juzgar la brizna en los ojos del Papa, tiene defecto, él mismo lo ha dicho, y no se fijan en la viga, en la de ellos, que es la peor de las vigas, que es la soberbia, ¿no? En fin, rezamos con mucho cariño por el Papa Francisco y pedimos al Señor y a la Virgen que nos ayude a seguir aprendiendo a mirar, ¿eh? De la Virgen, siempre digo, el poeta decía, tenía la mirada más linda que los ojos, ¿eh? Su mirada era todavía más linda que sus ojos, ¿eh? Y el otro descalzo decía, referió a su madre, pero sirve para la Virgen, ella no miraba para ver, sino para abrazar, y salía azúcar de sus ojos, ¿eh? Sé que si ella hubiera estado ciega, se habría vuelto gris el horizonte, ¿eh? Es una mirada, digamos, la mirada más parecida a la de Jesús ha sido la mirada de la Virgen, ¿eh? Lo más parecido a los ojitos de la mirada de Jesús, que ella entonces también nos ayude a entrar en esta escuela. Que así sea.